Wendy Crespi nos acompaña en esta mañana y sí, para hablarnos de chamarras, un accesorio que no puede faltar. Exacto. Y que si lo sabemos combinar definitivamente nos puede ampliar muchísimo el guardarropa, ¿verdad? Es que estos frentes fríos y todo lo que estamos viviendo ahorita como que ha bajado muchísimo la temperatura, como tú dices, el sol se nos oculta. Se va. Y entonces les traje como las chamarras más importantes que tienen que estar en guardarropa, tanto para mujeres como para hombres también, ¿no? Para también todos aquellos chicos que nos están... Tú traes una muy ligera al día de hoy, ¿no? Exacto. Sí. Esta es una chamarra que es bastante ligera, pero te cubre muy bien como de este frío como que esta humedad también, ¿no? Exactamente, como diría mamá, frito sangrón. Se lo describe muy frío fuerte, pero sí necesitas ponerte algo. Exacto, exactamente. Y pues yo les traje aquí como unos ejemplos, que el primer ejemplo que quisiera mencionar es una chamarra de mezclilla, que me imagino que todos tienen en guardarropa. Sí. Oye, estas vienen otra vez, Wendy. Estas vienen otra vez, ¿verdad? Exactamente. Y algo que les quise mostrar el día de hoy es que justo las chamarras como de mezclilla, ahorita están como muy de moda, que ya lo hemos dicho, que se personalicen con parches, exactamente. Parches que pueden ser, por ejemplo, estos están cosidos, estos son estampas que son para textiles, o aquí también les traje parches que son directamente con broche, ¿no? Entonces también podemos hacerlo porque evidentemente algún día van a pasar de moda y entonces se los puedes quitar. Exactamente. Claro. Exactamente. Que puede ir como mucho con tu personalidad. Hombres y mujeres están parchando, digamos, como todas sus chamarras de mezclilla, que se está viendo como súper interesante. Que esta tampoco cubre tanto el frío, pero te cubre un poquito y además se ve bonita. Exacto, no es como para un clima como muy invernal, ¿no? Sino que es más bien como un básico para este frito como de noche que nos está tocando ahorita. Les traje otra, que es una chamarra que le llamamos bomber, que ya habíamos hablado de ella, porque es una chamarra... Esa me encanta. Por los tacos. La amo. A mí me encanta también, se me hizo espectacular. Y esta chamarra bomber es justo la que hemos mencionado, que en la parte baja ciñe con un resorte. Como la que traes puesta. Justo como la que traigo puesta, exacto. Esta no es la chamarra más favorecedora para el cuerpo femenino. ¿Por qué? Porque sí te hace bombachito a la arriba y te ciñe. Entonces genera como una amplitud importante en el cuerpo. Para el cuerpo del hombre es un poquito más favorecedora, aunque igual sigue siendo. Hay que buscar que no ciña demasiado el resorte de abajo. Sí. Y de ser así, entonces utilizarla abierta, ¿no? Claro. Porque cerrada nos va a generar una forma mucho más sí queda así redondita, ¿no? Exactamente, nos redondea, exacto. Y esta pues tiene como una historia mucho del béisbol, ¿no? De las universidades, de las universidades, claro. Exacto. Tenemos otra que es como digamos como con animal print, quilting, ¿no? Esta parte que es como que tiene pluma adentro, ¿no? Esta se me hace una de las más interesantes, sobre todo para el hombre. Cuando utilizamos, ahorita vemos mucho en corporativo, los que no tienen mangas, chalecos, gracias. Los chalecos de esto, ¿no? Que tiene como bombachito. Y esto es mucho para business casual, que ahí en casa si trabajamos sin corbata, por ejemplo, lo podemos utilizar muy bien, que es un reemplazo al chaleco antiguo que era como de lana, ¿no? Ahorita ya se ve un poquito más anticuado, este es como un reemplazo. Para todos los demás, estas pueden ser muy cómodas porque la mayoría de ellas se venden en una bolsita chiquitita y entonces las doblas, ¿no? Y entonces las doblas, las haces súper chiquitas y entonces te cabe en un espacio como muy bien. Mi recomendación es sí que tengan un material interno importante, por ejemplo, una buena pluma, ¿para qué? Para que sí sea caliente. Frío. Sí, esas parecieran que no calentaran, pero sí calientan mucho, exacto. Calientan muchísimo, y cortan viento justo por lo de adentro. Entonces sí buscar que tengan un contenido interior bueno, ¿no? Para que nos quiten el frío y nos pueda ayudar como... De plumas de preferencia, ¿no? Que son plumas, las más abrigadoras. Exactamente, que son las más abrigonas. Tenemos también la típica de mezclilla, que la típica, digo, de piel. O sí, mi piel, ¿no? Es mi lunes, no ha arrancado como... Es el eclipse. No ha arrancado el eclipse, a todos nos pasa. Exacto. Las chamarras de piel son muy buenas, aunque la mayoría son completamente cuadradas. Yo les traje este ejemplo que si te fijas, tiene un corte abajo donde a cintura. Está bonita. Esta a cintura, y entonces lo que hace es que la parte inferior abre y esta apertura, que es como un ligero peplum, hace que tu cintura se vea mucho más pequeña. Y escondes la llantita.
Y escondemos la llantita. No les recomendaría una chamarra mezclilla cuadrada. A los hombres, si te fijas, las chamarras de piel, como que sí hacen una ligera V, ¿no? Como que empinzan hacia la cintura. Exactamente. Y es por eso que les quedan tan bien, porque sí les llega a empinzar, ¿no? Sí. Entonces se ven espectaculares. ¿Ahorita ya se está usando la piel, Wendy? Sí, ahorita ya se está vale usando ponerte la piel. cosas de pues piel? sí, por el clima sí, ¿no? Ya. Aunque se utiliza más en otoño-invierno, definitivamente por el clima Ya sí te se puedes vale. poner Exacto. cosas. Sí son muy abrigadoras y algo aquí bien interesante es que si no queremos utilizar piel, entonces podemos utilizar polipiel. Esto es polipiel, Sí. ¿no? No es piel, no estamos afectando al reino animal, ¿no? Y entonces es como una mucho mejor decisión o una Y decisión lo que está más padre del polipiel responsable. es que lo puedes usar un poco también como impermeable. A mí me ha pasado que cuando veo que está pues lloviendo un sí. poquito me lo pongo y como no se lastima. No en te realidad. pasa. Exacto. También te puede la servir, piel es mucho ¿no? más delicada, ¿no? Ajá. Esto que es mucho más, impermeable, como tú Ya. dices. Y justo para la lluvia tenemos el último básico, que es el trench, ¿no? El Una gabardina, trench, ¿no? La gabardina, que empezó en mucho más, como por ahí del 1895, ¿no? Por esta época empezó justo la lona para utilizarse porque justo es impermeable. Sí. Y entonces se utilizaba mucho como para todos los que trabajaban en el ejército de Reino Unido, y de ahí sale como una marca muy importante de eso, que las vende de todos colores De y sabores, ¿no? gabardinas. De gabardinas. Sí. Entonces, tener una de estas es justo para época de lluvia, ¿no? Está como lloviznando, entonces Muy bien. necesito algo que me cubra un poquito del frío y de la lluvia. Muy bien, Súper Wendy, muchas bien. gracias. A usted. Pues muy buenos consejos de chamarras, ¿eh? De las que podemos tener en casa y utilizar. Claro que sí. Exacto. Gracias, Wendy. Feliz lunes para ti.